Bueno, 70 años de la televisión pública. 70 años. 70 años y una historia que en realidad no arranca en la Argentina, ¿no? Porque la primera vez que hubo una transmisión televisiva fue en 1926. 1926. Mirá. Falta poco porque se cumplan 100 años. Claro. Eso fue en Estados Unidos. Estaban intentando, de esto capaz que podés hablar mejor vos que yo, estaban intentando que las ondas radioeléctricas que andan por el aire se puedan transformar en imágenes. Perfecto. ¿Cómo llega a la Argentina? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque no es cualquier fecha. La primera emisión de la televisión en la Argentina, y por supuesto, Canal 7, que fue la primera emisión que ocurrió, fue un 17 de octubre de 1951, en el que se transmitió un discurso de Evita, Eva Duarte de Perón. ¿Eso fue lo primero que se transmitió? Eso fue lo primero que se transmitió. Hay una trastienda de todo esto, ¿no? Era en directo ya. No. Por supuesto, en directo. O sea, en directo fue durante muchos años. La llegada del videotape es un adelanto técnico que tardó mucho en llegar. O sea, después de este inicio, durante muchos años, solo en directo, nada grabado, peli, no. Solo en directo. Es más, entre un programa cualquiera, y el próximo, había más o menos 40 minutos porque había que levantar la escenografía, volver a montar otra escenografía, y entonces mientras tanto pasaban El Pájaro Loco. Pasaban dibujos animados, pero sobre todo El Pájaro Loco. Mirá qué Ahora, interesante. ¿cómo arranca esta historia? Vamos a contar cómo arranca. Miguel Yankelevich, hijo de Jaime Yankelevich, que era un hombre que ya tenía en su propiedad, era el director de Radio Belgrano, pero Miguel era un admirador, una persona fascinada por la televisión y le pide al padre que traiga esa tecnología a la Argentina. Bien. Pero fallece a los 18 años y el padre se toma como una misión de su vida instalar la televisión en la Argentina. Primero es el primero que compra un televisor. Claro. Que era todo un tema el televisor, porque era un mueble enorme. De hecho, esa era un poco mi duda, porque la primera transmisión, ¿a quién se transmitía? O sea, muy poca gente que habría comprado alguna que otra tele. Si 2.500 televisores había ya. 2.500. 2.500 televisores, pero lleguemos a eso en un minuto. Bien, perdón. Esta historia, en realidad, se continúa con Jaime Yankelevich proponiéndose como objetivo traer la televisión a la Argentina. Y viaja con su hijo Samuel a Estados Unidos a hacer las tratativas y fracasan. Fracasan porque le dicen, miren, está todo vendido, lo poco que hay, recién vamos a poder vendérselos dentro de 3, 4 años. ¿Qué querían comprar? ¿Cámaras, transmisores? Todo había que comprar. Claro, los cables, los transmisores, los micrófonos, todo había que comprar. Y entonces le dicen 3, 4 años, vuelven como una especie de derrota, pero de repente les surge un hecho político que tiene como una especie de efecto carambola que termina con la televisión en la Argentina, que es la Guerra Fría. Porque todos esos aparatos estaban vendidos a Rusia. Y en Rusia estaba el comunismo, Guerra Fría. Con Estados Unidos deciden no venderle esos aparatos y los llaman y le dicen, se los vamos a vender a ustedes. Entonces emprenden un viaje desde Estados Unidos en un barco que tardó meses en llegar con todo ese equipamiento. Yankelevich hizo en persona, él. Él en persona, Yankelevich con su hijo Samuel. Mirá. Esto parece un... parece un chiste. La odisea, ¿no? Sí. Y en esa llegada, obviamente, había que autorizar esta transmisión. Ellos eran, repito, los propietarios directores de Radio Belgrano. Entonces, reciben la autorización del gobierno para que se convierta en Radio Belgrano TV. Ese es el primer nombre que tiene Canal 7, la televisión pública. El primer nombre es Radio Belgrano TV. Pero era pública, pero no tan pública, porque era propiedad de los Yankelevich en algún sentido. ¿Cómo? No era propiedad. Ellos eran de la Radio Belgrano, pero lo que es montar un canal de televisión lo hicieron todos ellos, pero la señal y los derechos, todo eran del Estado. Eran del Estado, claro. Y entonces Evita es la que dice, bueno, que se emita televisión, pero el primer evento que hay que transmitir es el Día de la Lealtad, el 17 de octubre de 1951, faltaba apenas 3 semanas para las elecciones, elecciones que iban a ser las primeras en las que las mujeres iban a votar en la Argentina. Esas fueron las primeras elecciones que votó, o sea, yo diría, es la primera vez que en la Argentina votó todo el pueblo. Lo que ocurre es que hay
un alcance, según los diarios de la época, de 150 kilómetros. Es decir, 150 kilómetros a la redonda, la gente que tenía un televisor podía captar la transmisión, repito, para, ahora sí, 2.500 televisores. ¿De quiénes eran esos? ¿Quién tenía un televisor si no había señal para ver televisión? Gente con plata. Ah, pero que ya estaban esperando. No hay el duda, momento. porque los televisores estaban o en grandes tiendas, en negocios, o en algunos bares ilustres. Por lo tanto, y esto es muy interesante, la primera manera que existió de mirar televisión es una manera comunitaria. Claro. La gente miraba Iba a los bares. con sus vecinos, con sus amigos, con la gente del bar. De hecho, durante mucho tiempo, la forma de mirar televisión era ir a la casa del que tenía la televisión. Claro, bueno, yo tengo 45 y todavía me acuerdo de la televisión blanco y negro que teníamos y a unos amigos que venían a ver a casa de la escuela, que no tenían televisión y venían a mi casa a ver televisión con nosotros. Mira vos. Y tengo 45, tampoco es que soy... Bueno, eso, si uno mira cómo se consume, cómo son los consumos culturales hoy en día, que son básicamente o en su mayoría en forma individual, Claro, en ese momento sí, se hacía, porque además, un mes después de esta primera transmisión, un mes nada más, el 18 de noviembre, se hace la primera transmisión de un partido de fútbol. En el viejo gasómetro que ahora ¿En serio? es un hipermercado, jugaron River versus San Lorenzo. No, eso, no seas malo, ¿cómo que es un hipermercado? Yo soy cuadro, soy de San Lorenzo. ¿Y qué es ahora el estadio de...? No, bueno, en el lugar donde había una cancha de San Lorenzo, pero la cancha está, el nuevo gasómetro está. Bien, Bueno. no quiero ser malo, pero River San Lorenzo empataron 1-1, es la primera transmisión de un partido de fútbol en la Argentina. Es decir, que en muy poco tiempo pasó lo que iba a pasar totalmente después de toda la historia de la televisión. Las primeras transmisiones, es decir, las primeras épocas de la televisión, Canal 7, que sí se creó, emitía desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Eso era todo, era toda la televisión que había. Claro. Era toda la televisión que había. Empezó a haber quejas, ¿no? Porque lo que más interesa es el contexto de aquel momento fundacional de la televisión. Empezó a haber quejas diciendo, bueno, pero lo maneja todo el gobierno. Bueno, entonces hubo una cierta apertura, pero en el año 1955 llegó el famoso golpe de Estado, que derriba al peronismo, y el gobierno que vino después de Aramburu generó nuevas frecuencias que las privatizó. Es decir, Canal 7 siguió siendo del Estado, pero aparecieron las señales del Canal 9, el Canal 11 y el Canal 13. Y esto arranca privado. En el 55. En el 55, ponerle un año después, 56. Claro, 56, está bien. 5 años después de que se haya inaugurado la televisión oficialmente en la Argentina como televisión pública. Exacto, y pasaron muchos años. Después apareció el Canal 2 de La Plata y después no hubo más canales hasta que apareció la televisión por cable. La televisión, claro. Pero cuando la Argentina tuvo en ese año 51 la transmisión de televisión, en la región ya lo habían tenido Brasil, México y Cuba. Son unos cubanos los que fundan Canal 13 y Cuba. Y en el mundo, o sea, fuimos los cuartos en la región. En el mundo lo habían tenido Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Es decir, la Argentina fue el octavo país del mundo que tuvo televisión. Ah, mirá, qué vanguardista Argentina. Sí, es la historia de siempre, ¿no? En muchas cosas arrancamos primeros Sí. y después nos fuimos quedando. Pero en ese sentido la televisión sí empieza a tener un crecimiento, se empieza a masificar la venta de televisores. Hay todo un cuadro de cómo se va multiplicando y multiplicando, porque hasta la última persona de la Argentina quería tener un televisor. Claro. Creo que finalmente uno puede decir que recién en los 70 fue un objeto cultural que estaba en prácticamente todas las casas, con excepciones, por supuesto, con algunos sectores que no pudieron acceder, pero ya el grueso de la masa argentina tenía el televisor y entonces empieza a cambiar la manera de consumir la cultura. Es decir, el fútbol se hace mucho más masivo que nunca, los eventos, desde el 51 al 59, que prácticamente Canal 7 fue hegemónico, se inventó todo lo que se iba a inventar después. Los programas humorísticos, los noticieros, los teleteatros, en gran medida copiando a la radio. Lo que sí empezó a haber es algunos programas de televisión que congregaban a la familia argentina de manera que algunas telenovelas, como por ejemplo Rolando Rivas Taxista, no sé cuántos de acá
pueden llegar a recordar esa telenovela, pero Rolando Rivas Taxista tenía niveles de audiencia tan grandes que por la calle no circulaba nadie. O sea, fútbol y grandes eventos deportivos congregaban la mayoría del rating. Ahora, la televisión en sí misma fue como sumando poco a poco y en un momento determinado la gente dejó de ir al cine a escuchar los noticieros y lo veía en su propia casa. Antes había que ir al cine a ver los noticieros. A los actores de teatro que solamente lo veías en el teatro o le escuchabas la voz en la radio, ahora lo podías ver en la televisión. Hay una enorme revolución que implica estos 70 años de televisión, que si uno mira cómo era la Argentina antes de eso, está casi irreconocible. La cultura cambió muchísimo de la mano de este artefacto cultural, más allá de los contenidos, más allá de más o menos programas o de las cuestiones que ha logrado, lo que ha generado la televisión es una manera nueva de consumir cultura en la Argentina y en el mundo, ¿no? Claro. Sergio, interesantísimo, buenísimo, que nos traiga siempre estas cosas tan fascinantes, como te dije. También sirve para reflexionar sobre el futuro, ¿no? ¿Querés cerrar con una reflexión sobre qué va a pasar con la tele de acá en adelante? Y bueno, no, los historiadores no somos futuristas, claro, pero está bastante claro que la manera en la que la televisión venía existiendo está yendo hacia una paulatina, diría, desaparición, o por lo menos aislado en un rincón más pequeño de lo que era antes, ¿no? Claro. La televisión, porque uno podría preguntarse, ¿no es televisión acaso el cable? ¿No es televisión acaso el streaming? Y sí, es televisión. Sí. De hecho, muchos lo vemos en la tele. Ponemos, no sé, YouTube, lo tiramos a la tele hoy en día y lo vemos en la televisión. Se ve en la televisión, lo que pasa es que también se ve en el celular, pero el paradigma de lo que nosotros hacemos nace con la televisión. Nace con la televisión, exacto. Sergio, muchísimas gracias de nuevo, un placer. Un placer para mí y un saludo para todos los aquí presentes. Sí, siempre un gusto hacer con público. Qué lindo, ¿eh? Gracias.